Un Rolex puede tardar más de un año en fabricarse y cada pieza pasa por más de 100 pruebas de calidad antes de salir al mercado. Eso lo sabías. Pero lo que seguramente no viste venir es que en 2025 algunos precios se dispararon silenciosamente, mientras otros apenas se movieron, y eso es señal de que el juego dentro de Rolex está cambiando. ¿Sabías que hay modelos que aumentaron más de un 11% en un solo año, mientras los icónicos deportivos apenas se movieron? Eso no es casualidad. Es el tipo de pista que la marca deja para quienes saben leer el tablero. Rolex no es solo un reloj, es un termómetro de lujo, cultura e innovación. Y detrás de cada referencia hay secretos de diseño y movimientos estratégicos que la mayoría desconoce. Lo que parece solo un reloj caro, en realidad es un mapa de hacia dónde se mueve el mercado del lujo mundial. Hoy te traigo la lista definitiva, los 15 mejores Rolex con sus precios de 2025, analizados uno a uno. No es solo un listado de cifras, es un recorrido por la historia, la ingeniería y las señales ocultas que explican por qué unos modelos suben. Otros se frenan y algunos empiezan a convertirse en verdaderos sleepers. Quédate. Porque cuando terminemos este video, no solo sabrás cuál es el Rolex que mejor encaja contigo, sino también cuál tiene más futuro si decides entrar en este mundo. Y ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí decodificamos lo que nadie más te cuenta del universo. Rolex Air King 7550 2025. El Air King siempre fue visto como el hermano menor dentro de la familia Rolex. Un reloj sobrio, pensado originalmente para pilotos, que durante años estuvo a la sombra de gigantes como el Submariner o el GMT Master. Pero en 2025 su papel cambia. Se convierte en la puerta de entrada más interesante al mundo Rolex. Piensa en el Air King como ese coche clásico que nunca fue el más llamativo en la vitrina, pero que guarda la esencia pura de la marca. No tiene todos los adornos, pero sí conserva la historia en sus venas. El Air King nació para la aviación en los años 40 y todavía respira ese aire de cabina y panel de instrumentos en su esfera. Un ejemplo. En la feria Watches and Wonders, mientras los focos se iban al Daytona, hubo coleccionistas que se acercaban discretamente al stand del Air King. La razón es simple. Su precio de $7,150 lo convierte en uno de los pocos Rolex profesionales de acero, aún por debajo de los 5 dígitos. Técnicamente, el Air King 26900 integra el calibre 330 con 70 horas de reserva de marcha, una precisión certificada de +22 segundos por día y, a diferencia de sus generaciones anteriores, un rediseño de caja más equilibrado con protectores de corona. Todo eso en un modelo que se siente robusto, deportivo y con ADN histórico. En la vida real, este reloj importa porque abre una puerta. Es el modelo que te permite llevar un Rolex profesional sin entrar en el terreno inflado del Submariner. Pilotos, aventureros y coleccionistas jóvenes lo miran como el primer paso serio hacia la corona. La advertencia. Su sobriedad juega en su contra para quienes buscan un golpe visual inmediato. El Air King no grita lujo, susurra autenticidad. Y eso puede hacer que pase desapercibido en una mesa llena de relojes llamativos. En 2025, el Air King demuestra que no todos los Rolex necesitan precios estratosféricos para ser relevantes. Es el recordatorio de que la corona también sabe volar bajo pinza de 14. Rolex Explorer. Desde 7900, 2025. El Explorer es el Rolex que no necesita adornos para ser leyenda. Nació en las cumbres del Himalaya, acompañando a los primeros hombres que conquistaron el Everest, y esa herencia sigue grabada en su diseño sobrio, casi minimalista. En 2025, se mantiene como una de las piezas más puras y funcionales de la marca. Imagina un cuchillo militar, sin decoraciones, sin lujos, creado para cumplir su misión en condiciones extremas. Así es el Explorer. No es el reloj que llama la atención en un cóctel, es el que soporta tormentas. Hielo y barro sin perder un segundo. Un ejemplo real. Mientras muchos coleccionistas presumen su Submariner en la playa, hay quienes llevan su Explorer en expediciones, confiando en que la simplicidad es la mayor forma de resistencia. No es un accesorio, es una herramienta que se convierte en compañero de vida. Técnicamente, el Explorer 124270 en 36 mm y su hermano 124273 en 36 mm con oro
Rolex Or llevan el calibre 30-230, con 70 horas de reserva de marcha, espiral Parachrome resistente a golpes y campos magnéticos, y la clásica esfera negra con los números 3, 6 y 9 que ya es un ícono. Su precisión certificada lo coloca al nivel de los mejores, aunque su apariencia se mantenga humilde. Lo interesante es el contraste. En un mercado obsesionado con relojes de lujo cada vez más llamativos, el Explorer se mantiene fiel a su ADN. Eso lo convierte en un reloj de nicho dentro de Rolex, el favorito de los puristas que valoran más la historia y la utilidad que el brillo. La advertencia es clara. Si lo que quieres es un Rolex para llamar la atención, este no es tu modelo. Su discreción puede parecer poco emocionante frente a un Daytona o un GMT. Pero para quienes entienden el verdadero legado de la marca, es probablemente la pieza más honesta de toda la colección. En 2025, el Explorer sigue siendo el Rolex del explorador auténtico, no el que busca aplausos, sino el que busca horizontes. 13. Rolex Oyster Perpetual, desde 6.400, 2025. El Oyster Perpetual es la esencia de Rolex destilada a lo más puro. Sin complicaciones, sin adornos, sin biseles giratorios ni cronógrafos. Es el punto de partida. El lienzo en blanco que define lo que la marca siempre quiso transmitir. Robustez, precisión y elegancia atemporal. Imagina una camiseta blanca impecable. Puede parecer simple frente a un traje a medida, pero es tan versátil que se adapta a cualquier ocasión y nunca pasa de moda. El Oyster Perpetual funciona igual. Un diseño limpio que queda igual de bien en una reunión de trabajo, en una cena elegante o en una tarde casual. Un ejemplo lo vimos con las esferas de colores lanzadas en 2020, que encendieron la fiebre de este modelo. Lo que antes era considerado entry level se convirtió en objeto de culto, al punto que ciertas configuraciones llegaron a triplicar su valor en el mercado gris. En 2025, la fiebre bajó, pero la esencia del OP sigue intacta. Es la puerta más accesible al mundo Rolex, en lo técnico. El Oyster Perpetual en 36 mm y 41 mm, RFM en 2 en 4200 y 2 en 4300, equipa el calibre 30-230 con 70 horas de reserva de marcha, espiral Parachrome y hermeticidad hasta 100 metros. Es, literalmente, el ADN Rolex en estado puro. Resistencia, precisión y longevidad. Lo interesante es que, al no tener complicaciones ni historia de exploraciones o carreras, el OP se sostiene solo en su diseño. Y ahí está su magia. No necesita un relato heroico, porque representa la base misma de lo que es un reloj de lujo funcional. La advertencia. Quien compre un OP esperando miradas de asombro, puede sentirse decepcionado. Es discreto, minimalista, y para algunos demasiado simple. Pero para quienes entienden que menos es más. El Oyster Perpetual es el Rolex más sincero de todos. En 2025, el OP demuestra que el verdadero lujo no siempre es lo espectacular. A veces es lo esencial. 12. Rolex Milgauss, desde 9.150, 2025. El Milgauss es el Rolex que nunca jugó con las mismas reglas que los demás. Fue creado en 1956 para científicos e ingenieros que trabajaban en entornos con campos magnéticos extremos. Y su nombre lo dice todo: Mil por 1000 y Gauss por la unidad de medida magnética. Mientras el Submariner conquistaba el océano y el Explorer las montañas, el Milgauss se adentraba en los laboratorios. Imagina un superhéroe que no busca la fama, sino protegerte de un enemigo invisible. Ese es el Milgauss, discreto por fuera, blindado por dentro. Su caja Faraday interna lo convierte en un escudo contra la magnetización, el enemigo silencioso de cualquier reloj mecánico. Un ejemplo curioso es que, durante décadas, fue el Rolex raro, el que se vendía poco y quedaba olvidado en las vitrinas. Hasta que sus detalles lo hicieron legendario. La aguja naranja en forma de rayo, el cristal verde tintado, GB, y esa estética que combina lo técnico con lo atrevido. Hoy, esos rasgos lo han transformado en un objeto de culto. En lo técnico, el Milgauss 16400GV integra el calibre 331, con reserva de marcha de 48 horas. Pero lo que lo distingue es su resistencia al magnetismo de hasta 1000 Milgauss, gracias a la jaula de hierro dulce que protege su movimiento.
Su cristal verde zafiro es único en la línea Rolex y se ha convertido en un sello imposible de imitar. En la vida real, el Milgauss importa porque conecta dos mundos, el de la precisión científica y el del lujo. No es el Rolex del ejecutivo ni del aventurero, es el del inconformista que busca algo distinto dentro de la misma corona. La advertencia es clara, no es para todos. Su diseño polariza y su precio en el mercado gris a veces fluctúa más que otros modelos. Pero ahí mismo está su encanto. Es el Rolex de quien no sigue la corriente, de quien entiende que incluso dentro de una marca tan controlada puede haber rebeldes. En 2025, el Milgauss confirma que no todos los héroes llevan capa. Algunos llevan una aguja en forma de rayo. 11. Rolex Yacht Master, desde 12.300, 2025. El Yacht Master es el Rolex que nació en el mar, pero con un pie en el lujo. Mientras el Submariner fue diseñado como herramienta de buceo profesional, el Yacht Master fue pensado para quienes navegan por placer, entre velas, champaña y costas exclusivas. Es el reloj que no solo soporta el océano, sino que lo convierte en escenario de estilo. Imagínalo como un yate privado comparado con una lancha de rescate. Ambos dominan el agua, pero uno lo hace con lujo y comodidad, el otro con pura funcionalidad. Esa es la diferencia entre el Yacht Master y el Submariner. Misma raíz marítima, distinta actitud. Un ejemplo real lo encontramos en regatas internacionales, donde el Yacht Master aparece en las muñecas de patrones y dueños de embarcaciones que no necesitan demostrar nada. El reloj habla por ellos. Su estética en Rolesium, acero con bisel de platino, transmite sobriedad elegante, sin caer en la ostentación. En lo técnico, el Yacht Master 266-22 en 40 mm y el 266-22 en 37 mm equipan el calibre 32-35 con 70 horas de reserva de marcha, espiral para chrome y precisión de cronómetro superlativo. Su bisel bidireccional de platino es más decorativo que funcional, pero añade un brillo sutil que lo distingue del Submariner. En la vida real, el Yacht Master es la opción del comprador que quiere un Rolex náutico, pero no quiere el mismo Submariner de todos. Representa distinción dentro de lo ya distinguido. Es menos común en la calle, y esa rareza aumenta su atractivo. La advertencia no es el Rolex más versátil. Su mezcla de lujo y deporte puede resultar demasiado elegante para uso diario rudo, pero también demasiado deportivo para traje formal. Es un híbrido que brilla en su propio terreno, el mar y el ocio exclusivo. En 2025, el Yacht Master sigue siendo el recordatorio de que Rolex no solo fabrica relojes para sobrevivir al océano, sino también para disfrutarlo con estilo. 10. Rolex Explorer 2, 10.900, 2025. El Explorer 2 es el Rolex de quienes no temen perderse. Nació en 1971, pensado para exploradores de cuevas, aventureros polares y científicos que trabajaban en condiciones extremas, donde la noción de día y noche desaparece. Su rasgo más característico, la aguja naranja de 24 horas, no es adorno. Es una herramienta diseñada para diferenciar la oscuridad perpetua de la luz eterna. Imagínalo como una brújula mecánica que nunca descansa. Mientras otros relojes se limitan a marcar la hora, el Explorer 2 te recuerda que, incluso en los lugares más inhóspitos, el tiempo sigue siendo tu única referencia. Un ejemplo icónico. Montañistas en la Antártida y espeleólogos que lo eligieron porque su legibilidad es brutal. Con números grandes, manecillas robustas y una funcionalidad que no depende de la electricidad. Es un reloj nacido para la supervivencia, no para los escaparates. En lo técnico, el Explorer 2 de 26570 llega en 42 en Mitra. Con calibre 385, 70 horas de reserva de marcha y espiral para chrome. Su aguja de 24 horas, combinada con el bisel fijo grabado, permite leer un segundo uso horario o simplemente no perder la noción de AM/PM en entornos extremos. Además, su luminiscencia Chromalight hace que la esfera brille como un faro en la oscuridad. En la vida real, el Explorer 2 se percibe como una declaración. No lo lleva quien busca elogios en un cóctel, sino quien quiere un compañero confiable en la montaña, el desierto o una jungla urbana. Es un Rolex menos común en la calle, pero mucho más auténtico para quienes valoran función sobre apariencia.
La advertencia es clara. Su tamaño de 42 milímetros puede resultar imponente. Y su estética técnica no es para todos. Algunos lo consideran demasiado herramienta frente al glamour de un Submariner o un Daytona. Pero para los que buscan un reloj que no mienta sobre su propósito, el Explorer 2 es insustituible. En 2025, el Explorer 2 sigue siendo el Rolex de los extremos, el reloj que no presume, pero que nunca falla cuando más lo necesitas. Rolex Sea Dweller, 13.250, 2025. El Sea Dweller es el Rolex que lleva el buceo a otro nivel. Si el Submariner fue concebido para aventureros y buzos recreativos, el Sea Dweller nació para profesionales que trabajan en las profundidades del océano, donde la presión puede aplastar el acero y la oscuridad lo devora todo. Imagínalo como el hermano mayor del Submariner, ese que no solo nada, sino que se atreve a descender a zonas donde pocos humanos llegan. Es el reloj que no presume glamour, presume resistencia. Un ejemplo claro. Buzos de saturación que trabajan en plataformas petroleras a cientos de metros bajo el mar lo usan porque incorpora una válvula de helio. Un detalle técnico que le permite sobrevivir a las brutales descompresiones. Este no es un accesorio, es literalmente equipo de supervivencia. En lo técnico, el Sea Dweller 26600 de 43 milímetros integra el calibre 32-235 con 70 horas de reserva de marcha. Espiral para chrome y hermeticidad hasta 1220 metros. Su caja más grande, con cristal más grueso, está diseñada para soportar presiones que dejarían inservible a casi cualquier otro reloj. En la vida real, este modelo representa poder silencioso. No lo elige quien busca miradas en una cena. Lo elige quien quiere llevar en la muñeca una máquina capaz de resistir más que el propio portador. Es un recordatorio de que Rolex no solo fabrica símbolos de estatus, sino también herramientas que rozan lo indestructible. La advertencia, su tamaño y grosor pueden resultar excesivos para uso diario. Es un reloj pensado para la acción extrema, y aunque muchos lo compran por su mística, no todos se sienten cómodos con su presencia dominante. En 2025, el Sea Dweller sigue siendo el titán del océano. Un recordatorio de que el verdadero lujo no es lo frágil, es lo que sobrevive donde nada más lo hace. Rolex Deep Sea, 14.150, 2025. El Deep Sea es el monstruo marino de Rolex. Si el Submariner fue la puerta de entrada y el Sea Dweller el hermano mayor, el Deep Sea es la bestia abisal, diseñada para soportar condiciones que ningún ser humano podría sobrevivir sin un submarino. Es el reloj que lleva la palabra extremo a su límite. Imagínalo como un traje espacial, pero para las profundidades. No es un accesorio elegante, es un escudo que desafía las leyes de la física. Cuando James Cameron descendió casi 11.000 metros en la fosa de las Marianas, fue un Rolex de esta estirpe el que lo acompañó en el exterior del submarino. Ese es el calibre de este reloj. No presume, demuestra. Un ejemplo evidente es su caja reforzada con la arquitectura Ring Lock System, que combina acero, titanio y un cristal de 5 milímetros de grosor para resistir presiones inimaginables. Mientras la mayoría de relojes mueren a 300 metros, el Deep Sea sobrevive hasta los 3.900 metros de profundidad. Ningún escenario real lo exige, pero Rolex lo hace posible. En lo técnico, el Deep Sea 36660 de 44 mm equipa el calibre 32-35, con 70 horas de reserva de marcha y precisión de cronómetro superlativo. Su válvula de helio lo convierte en el aliado perfecto de los buzos de saturación, y su brazalete Oyster con extensión Glide Lock permite ajustarlo sobre un traje de buceo sin esfuerzo. En la vida real, este reloj no es práctico para todos. Su tamaño es colosal, su grosor se siente en la muñeca y su estética es agresiva. Pero ahí mismo está su encanto. No fue creado para encajar en la oficina, sino para recordar cada día que llevas en tu muñeca un reloj capaz de sobrevivir más que cualquier humano. La advertencia. Si buscas un Rolex versátil y cómodo, este no es tu camino. El Deep Sea es para los que quieren lo más extremo, aunque nunca vayan a acercarse a esas profundidades. Es el símbolo de lo que Rolex puede lograr cuando decide no tener límites. En 2025, el Deep Sea sigue siendo el abismo hecho reloj, una pieza que no solo mide el tiempo, mide hasta dónde puede llegar la obsesión por la perfección técnica. Rolex Submariner
desde 9100-2025. El Submariner es el Rolex que lo empezó todo en el mundo de los relojes deportivos. Lanzado en 1953, no solo definió cómo debía verse un reloj de buceo, sino que se convirtió en un ícono cultural. Estuvo en las muñecas de James Bond, exploradores, buzos profesionales y coleccionistas de todas las épocas. Imagina la guitarra Stratocaster en el rock. Aunque existen modelos más técnicos, más caros o más extravagantes, ninguno tiene la mística del original. Así es el Submariner, el reloj que marcó la pauta y que, 70 años después, sigue siendo referencia absoluta. Un ejemplo real. El Submariner 12460. Sin fecha, es considerado por muchos como el más puro, el que respeta la esencia original. Mientras tanto, el 1266610 con fecha añade la practicidad que muchos buscan. Ambos se mantienen como los relojes deportivos más codiciados de Rolex, aunque en 2025 el mercado los haya estabilizado. En lo técnico, el Submariner equipa los calibres 3230 y 3235, según la versión, con 70 horas de reserva de marcha, espiral para chrome y hermeticidad hasta 300 metros. Su bisel cerácrom cerámico es prácticamente irrayable y su luminiscencia, Chromalite, convierte la esfera en un faro bajo el agua. En la vida real, el Submariner es la carta segura de Rolex. Lo mismo lo encuentras en la muñeca de un banquero en Nueva York que en la de un buzo en el Caribe. Es el reloj que no necesita explicación. Su silueta es tan reconocible que habla por sí sola. La advertencia: su popularidad juega en su contra. Para algunos coleccionistas, llevar un Submariner es demasiado obvio, demasiado visto. Y en el mercado gris, aunque ya no está inflado como antes, sigue siendo una pieza con alta demanda que rara vez se consigue con descuento. En 2025, el Submariner sigue siendo el rey del océano y el reloj que simboliza la corona entera. Puede que existan modelos más técnicos o más exclusivos, pero ninguno tiene su aura. 6. Rolex GMT Master 2, desde 10.900-2025. El GMT Master 2 es el Rolex que conquistó el cielo. Nació en 1955 como herramienta para los pilotos de Pan Am, cuando los vuelos transoceánicos empezaban a unir el mundo y era necesario controlar dos usos horarios al mismo tiempo. Desde entonces, se convirtió en el compañero silencioso de aviadores, viajeros y coleccionistas que entendieron que el tiempo no siempre corre en una sola dirección. Imagínalo como un pasaporte mecánico. Mientras tu teléfono se apaga en pleno vuelo, el GMT sigue funcionando, recordándote dónde estás y a qué hora debes volver a casa. Su bisel bicolor no es solo estética, es un mapa portátil de los cielos. Ejemplos sobran. El Pepsi, en rojo y azul, el Batman, en negro y azul, o el Sprite, con verde y negro, son apodos que ya superaron al propio modelo. En aeropuertos y reuniones de negocios, un GMT en la muñeca es como una contraseña secreta entre entendidos. En lo técnico, el GMT Master 2 equipa el calibre 3285, con 70 horas de reserva de marcha, espiral para chrome y, sobre todo, la complicación de la aguja GMT independiente que permite leer un segundo uso horario. Su bisel cerachrome giratorio de 24 horas combina resistencia absoluta con un juego de colores que lo ha vuelto icónico. En la vida real, el GMT es uno de los Rolex más versátiles. Funciona con traje, con ropa casual, en la cabina de un avión o en una cena elegante. Es el reloj que no grita, pero sí marca estatus. Historia y utilidad. La advertencia. Su demanda lo mantiene como uno de los modelos más difíciles de conseguir en boutiques. Y en el mercado gris sigue con precios elevados, aunque más contenidos que en el pico de la especulación. Además, sus colores lo hacen más llamativo, lo que no siempre encaja con quienes buscan discreción absoluta. En 2025, el GMT Master Doom sigue siendo el Rolex del viajero moderno. Un símbolo de movilidad global y un recordatorio de que el verdadero lujo no es tener tiempo, sino saber en qué zona horaria lo estás viviendo. Rolex Daytona, desde 15.100-2025. El Daytona no es solo un reloj, es una leyenda viviente. Nació en 1963 para las carreras de resistencia en Florida, y con el tiempo se convirtió en sinónimo de velocidad, precisión y deseo. Es el Rolex que transformó el cronógrafo en un ícono cultural, gracias a pilotos,
celebridades y a un nombre que ya suena como un rugido de motor. Imagina un auto de carreras clásico, afinado al milímetro, que décadas después sigue siendo la máquina que todos quieren manejar. Eso es el Daytona, un reloj creado para medir vueltas en un circuito, pero que terminó midiendo el pulso de la historia. Un ejemplo imborrable es el de Paul Newman, cuyo Daytona con esfera exótica se subastó en más de 17 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los relojes más caros jamás vendidos. Desde entonces, cada Daytona lleva consigo esa aura de objeto mítico. En lo técnico, el Daytona moderno equipa el calibre 430 en el 16500 LN y el nuevo calibre 431 en el 26500 con reserva de marcha de 72 horas, espiral para chrome y un rendimiento que combina fiabilidad con sofisticación. Su bisel Cerachrome de cerámica no solo es resistente, sino que potencia la estética deportiva de un diseño ya inmortal. En la vida real, el Daytona es un símbolo aspiracional. Aparece en la muñeca de ejecutivos, coleccionistas y celebridades que entienden que no es un simple cronógrafo, sino un código de pertenencia a una élite global. La advertencia es clara: conseguir uno sigue siendo un desafío monumental. En boutiques es prácticamente imposible sin historial. Y en el mercado secundario, aunque los precios se han enfriado respecto a los picos de la pandemia, siguen siendo altos. No es un reloj para impacientes. En 2025, el Daytona sigue siendo el rey de la pista y del mercado, el reloj que convierte el tiempo en velocidad y la espera en obsesión. Rolex Sky Dweller, desde 15.650 a 2025, el Sky Dweller es el Rolex más complejo de toda la colección. No nació para la aventura submarina ni para la pista de carreras. Nació para los cielos y para quienes los cruzan constantemente. Es el reloj de los viajeros globales, el que concentra en su esfera 2 usos horarios y un calendario anual con la elegancia de un movimiento de apenas 40 milímetros. Imagínalo como la cabina de un jet privado en tu muñeca. Mientras otros relojes marcan la hora local, el Sky Dweller te mantiene conectado con tu ciudad de origen y con la del destino, a la vez que ajusta automáticamente los meses del año. Es como llevar un copiloto mecánico siempre disponible. Un ejemplo. Muchos lo llaman el Rolex del ejecutivo internacional. Aparece en las muñecas de empresarios que vuelan entre continentes, de banqueros que cruzan horarios de mercado y de viajeros frecuentes que necesitan algo más que un simple GMT. En lo técnico, el Sky Dweller equipa el calibre 9002, una evolución del 9001, con reserva de marcha de 72 horas y complicaciones que incluyen la visualización de un segundo uso, horario en disco descentrado y un calendario anual que distingue automáticamente entre meses de 30 y 31 días. Su anillo Ring Command en el bisel permite controlar todas las funciones con un simple giro y ajuste de la corona. Un detalle de ingeniería brillante. En la vida real, es un reloj que combina lo funcional con lo ostentoso. Sus versiones en Rolesor, acero y oro, o en oro completo, lo convierten en una declaración de poder tanto técnico como estético. No es un reloj que pase desapercibido, brilla y se hace notar. La advertencia: su estética cargada puede resultar demasiado para quienes buscan discreción. Y aunque su precio oficial comienza en 15.650, en el mercado gris suele moverse más arriba, especialmente en configuraciones populares como el de esfera azul. En 2025, el Sky Dweller se reafirma como el Rolex del mundo moderno, un reloj para quienes no viven en un solo lugar, sino en todos al mismo tiempo. Rolex Day-Date, desde 37.450, 2025. El Day-Date es conocido como el reloj de los presidentes. Desde que apareció en 1956, fue el primero en mostrar de manera simultánea la fecha y el día completo de la semana en la esfera. Un detalle técnico que lo convirtió en el estandarte de innovación y prestigio dentro de Rolex. Pero más allá de la mecánica, se transformó en símbolo político, social y cultural. Imagínalo como la silla presidencial de los relojes. No es solo un objeto de lujo, es un trono portátil. Cada vez que lo llevas en la muñeca, no dices la hora, declaras poder. Ejemplos sobran, desde Lyndon B. Johnson hasta líderes empresariales y figuras de influencia global. El Day-Date siempre estuvo en muñecas que tomaban decisiones que cambiaban el rumbo del mundo. Esa es su narrativa. No mide el tiempo de cualquiera, mide el tiempo de los que mandan. En lo técnico,
El Day-Date 40 mm, Ref Sinarodome de Stones 8238 en oro amarillo y Dombestone de Boss 8235 en oro Everose. Equipa el calibre 3255, con 70 horas de reserva de marcha, precisión de 2,2 segundos por día y un sistema de doble pantalla que muestra fecha y día completo en 26 idiomas. Todo esto ensamblado en cajas de oro macizo, con brazaletes President, diseñados exclusivamente para esta línea. En la vida real, no es un reloj que intente pasar desapercibido. Es oro en su máxima expresión, y su brazalete pulido lo convierte en una declaración que se ve a metros de distancia. El Day-Date es lujo explícito, pero también tradición y autoridad. La advertencia no es para todos. Su peso, su brillo y su precio lo hacen inaccesible y, para algunos, demasiado ostentoso. Pero esa es justamente la razón de su atractivo. No cualquiera puede llevarlo sin que pese más el simbolismo que el propio reloj. En 2025, el Day-Date sigue siendo lo que siempre fue, el Rolex de quienes no preguntan la hora, sino que deciden qué hora es. 2. Rolex Cosmograph Daytona en platino, desde 84.700, 2025. Si el Daytona en acero ya es leyenda, el Daytona en platino es la cima del Olimpo. No se trata solo de un cronógrafo de carreras, sino de la versión más exclusiva y pesada que la corona ofrece dentro de esta línea. Aquí, la velocidad se combina con el metal más noble y difícil de trabajar, creando un reloj que no solo mide el tiempo, sino que lo inmortaliza. Imagínalo como un Fórmula 1 fabricado con diamantes. El Daytona siempre fue sinónimo de pista, pero al vestirlo en platino adquiere un aura de eternidad. Su esfera Ice Blue no es un capricho estético. Es la firma secreta de Rolex para identificar sus piezas de este metal precioso. Un ejemplo. En las subastas internacionales, el Daytona de platino se posiciona entre los más buscados, no solo por su rareza, sino porque representa el encuentro perfecto entre herencia deportiva y lujo absoluto. Es la versión que separa al coleccionista común del verdadero conocedor. En lo técnico, la Refentu 206506 equipa el calibre 4131, con 72 horas de reserva de marcha, espiral para chrome y un acabado que combina la precisión de un cronógrafo de carreras con la resistencia y fiabilidad de cualquier Rolex moderno. Su bisel Cerachrome marrón chocolate hace contraste con la esfera azul, creando una estética única y reconocible. En la vida real, este reloj es un golpe de presencia. Pesa más que cualquier Daytona de acero u oro, y esa sensación de solidez es parte de la experiencia. Llevarlo no es solo una elección de estilo, es una declaración de poder económico y cultural. La advertencia no es un reloj práctico ni fácil de conseguir. Su precio de entrada supera los $80,000 y su disponibilidad es prácticamente inexistente en boutiques. Es, literalmente, una pieza reservada para quienes ya juegan en la élite del lujo. En 2025, el Daytona en platino sigue siendo la joya de la corona deportiva. El reloj que convierte la velocidad en eternidad y que demuestra que, cuando Rolex decide combinar técnica y ostentación, nadie puede igualarlo. 1. Rolex GMT Master Dunce Eye of the Tiger, desde 154.600. 2025. Si los demás Rolex son relojes, este es directamente un espectáculo. El GMT Master II, Eye of the Tiger, no fue creado para la discreción ni para la aventura. Fue concebido como una pieza de lujo absoluto, una obra que mezcla la relojería con la joyería más extrema. Aquí, la precisión mecánica se viste con oro y diamantes en una sinfonía que pocos se atreven a portar. Imagínalo como un superdeportivo forrado en piedras preciosas. No basta con ser veloz o técnicamente impecable, hay que brillar tanto que todos lo reconozcan a primera vista. Ese es el ADN del Eye of the Tiger: provocar, impresionar y dominar el espacio donde aparezca. Un ejemplo claro lo vemos en celebridades y magnates que lo usan como símbolo de triunfo. No es un reloj que busque aprobación de expertos relojeros, sino un grito silencioso de que se llegó a la cima y no hay miedo a mostrarlo. En lo técnico, este GMT Master II equipa el calibre 3285 con 70 horas de reserva de marcha, función GMT y precisión de cronómetro superlativo. Pero lo que lo hace único es su decoración. Bisel engastado con diamantes y zafiros, caja de oro Everose y una esfera con patrón de rayas que le da su apodo de Ojo de Tigre.
Es tanto una pieza mecánica como una joya. En la vida real, este reloj no encaja en todos los escenarios. No es el modelo que llevas a la oficina, ni el que usas para viajar ligero. Es el Rolex que se reserva para grandes eventos, para noches donde el lujo se convierte en protagonista. Es un símbolo que no se esconde. Anuncia poder, riqueza y exceso. La advertencia es uno de los Rolex más caros y exclusivos de la lista, con un precio de entrada que supera los $150,000. Y, aún teniendo el dinero, conseguir uno es un desafío, porque la producción es limitada y su acceso está reservado a clientes ultra selectos. En 2025, el Eye of the Tiger sigue siendo la cúspide de Rolex, el reloj que demuestra que la corona no solo domina el tiempo y la técnica, también domina el lujo en su versión más descarada. Cada reloj de esta lista demostró que Rolex no es solo una marca de lujo, es historia, innovación y símbolo de poder. Desde el Submariner que definió el buceo, hasta el Daytona de platino que convirtió la velocidad en eternidad. Pasando por el Day-Date que vistió presidentes y el Sky Dweller que acompaña a los viajeros globales, cada pieza cuenta algo más que la hora. Cuenta quién eres y qué lugar ocupas en el mundo. Lo valioso de Rolex en 2025 no está solo en los metales preciosos o en los diamantes que engastan algunas referencias, sino en la capacidad de cada modelo para mezclar utilidad, prestigio y legado cultural. Eso es lo que hace que un Rolex no sea solo un reloj, sino una obra de arte funcional. Y ahora la pregunta es para ti. Si pudieras elegir uno de estos modelos, ¿cuál sería el primero en tu muñeca? ¿El clásico que todos respetan o la pieza extrema que muy pocos se atreven a portar? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar abajo cuál es el Rolex que sueñas tener. Este canal sigue creciendo gracias a tu participación y juntos seguiremos explorando el fascinante universo de los relojes más deseados del planeta.